intérpretes que han formado parte de la historia del teatro y la televisión en España, es necesario recordar a Juan Guea, un actor que se ha metido en el bolsillo a la audiencia desde los 90 hasta la actualidad. Hoy, desde Veo, Escucho y Os Cuento, tenemos el honor de contar con él para hablar de su trayectoria artística. Muy buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado de encontrarte. Encantada, de verdad, de encontrarte de nuevo. Bueno, antes de adentrarnos en tu historia vinculada a la actuación, me gustaría preguntarte cómo llevas este confinamiento que ha paralizado uno de tus proyectos teatrales y qué nos puedes contar de esta obra de teatro. Pues lo llevo como todo el mundo, como puedo. La verdad es que, mira, nos ha paralizado el haber podido estrenar antes el Ministerio del Tiempo. Y me ha paralizado efectivamente la gira de 2 funciones, El insólito caso de Martín Piché y Por los pelos. Son las 2 con las que estaba de gira. Pero bueno, sabes que gracias a Dios yo me siento un poquito privilegiado porque, bueno, vivo a 30 kilómetros de Madrid, tengo un trocito casi a pie de sierra, tengo un trocito de campo, con lo cual la verdad es que es mucho más desahogado porque puedo salir a la parte del jardín, puedo entretenerme trabajando un poquito con una huerta que tengo, podando, tengo un poquito más de desahogo. Yo pienso en la gente que vive en pisos, sobre todo, hay gente que vive en pisos muchísimo más pequeños, algunos ni siquiera tienen un balcón exterior, tienen una ventana, un patio interior, o con un gran número de familia, con hijos, que los pobres no pueden salir, y comprendo que puede llegar un momento que se pongan muy nerviosos. Yo, gracias a Dios, no lo llevo mal todo. Luego me he puesto a hacer un poquito de reformas en mi casa por mi cuenta, soy un poquito manitas, me gusta la albañilería, la carpintería, me he puesto a hacer un poquito y a pintar, y entonces lo llevo pues bastante bien, pero con un mono de escenario, con un mono de gira, de viajar por los pueblos, por los teatros, de tener el público enfrente, que no te puedes hacer idea. Normal, la verdad. Bueno, antes de adentrarnos en tu historia vinculada, ¿no?, a la actuación y bueno, viajando por la puerta del tiempo hacia ese pasado en el que realizaste tus primeras series de televisión, ¿qué nos puedes contar de esa época de los 90 y principios del nuevo siglo, ¿no? Por ejemplo, en series como La huella del crimen, o otras muy exitosas que a día de hoy siguen siendo muy recordadas por los espectadores, ¿no? Como por ejemplo Médico de Familia, El Comisario, Periodistas. Sí, bueno, Médico de Familia, con ellos estuve 3 meses al principio, nada más. Me acuerdo, era el principio de la serie, todo el mundo encantaba, pero nadie pensaba que iba a durar de esta manera. De La huella del crimen sí que tengo un recuerdo, porque fue, yo creo, no sé si fue la primera intervención que tuve en televisión o casi de las primeras. Me llamó Pedro Costa, que era el director, y justo yo, muy ilusionado, el primer día de rodaje, que tenía que acudir yo por mi cuenta a un punto para que me recogiera, me dormí. Y llegué como 2 horas tarde. Yo no sé cómo no me mataron, ¿sabes? Pero bueno, al principio de los 90 sí, luego en los 90 fue, creo que también cuando hice Calle Nueva también, que fue la primera serie, el primer culebrón, por llamarlo de esa manera, que se hizo en televisión aquí en España. Todos eran importados, los que venían, latinoamericanos. Mentira, el primero fue el Súper. Y al tiempo en España se hicieron el Súper, que se hacía en Telecinco por la tarde, alrededor de 6:30, 7, y Calle Nueva, que se hacía en televisión española después de comer. En cuanto al teatro, eran momentos maravillosos. Hombre, ahora también lo son, pero yo recuerdo que entonces aquí en Madrid teníamos centros de reunión, como era la cafetería del Teatro María Guerrero, como era Boccaccio, eran centros. María Guerrero, por ejemplo, era una cafetería muy grande que había en el Centro Dramático Nacional, abajo. El camarero se llama Blas y a veces nos mataba porque nos fiaba cuando no teníamos para pagar la copa, nos fiaba y tardábamos en pagarle, se cabreaba. Cuando ibas a pagarle te decía que no hacía falta, que estaba arreglado. Entonces era un sitio muy grande con unos sofás en redondo, con unas mesas, donde te encontrabas, tú ibas solo y te encontrabas a la gente que estaba trabajando en tal obra, a la gente que estaba rodando tal, a la gente que estaba de gira con esta obra. Tenías cantidad de círculos de gente de tu profesión con la que poder hablar y con la que poder reunirte. Luego estaba Boccaccio, que ocurría exactamente lo mismo, y donde había figuras memorables, por ejemplo, pues Tip, Cole, María Esquerino, José Luis Balbín, toda esa gente coincidía ahí, ¿no? Eran tiempos pues maravillosos, ¿qué quieres que te diga? Claro, los inicios son maravillosos. De cada uno en su profesión, con una ilusión tremenda. Claro que sí. ¿Y desde pequeño siempre quisiste dedicarte a la actuación, a este universo? No, que va, no. Yo no soy de esos que dice que desde pequeñito hice algo de teatro en el colegio, pero no tenía ninguna vocación. Sí. Yo me aficioné al teatro alrededor de los 17, 18 años,
porque me gustaba una chica. Es así es como yo empecé. Me gustaba una chica, entonces esa chica estaba en un grupo de teatro. Entonces en ese grupo de teatro tenía yo un amigo, hice lo imposible porque me metiera en ese grupo de teatro porque me gustaba esa chica que luego me correspondió. Y entonces así empecé yo en teatro, porque me gustaba una chica. Luego una vez ya empecé, ya te entra el gusanillo, te entra la vocación, te entra la afición y ya no puedes vivir sin trabajar en esto, porque es verdad lo del gusanillo del teatro. Una vez te entra es muy difícil quitártelo, lo necesitas. Pero así fue, no fue cosa de vocación, mi vocación vino después. ¿Y algún referente artístico que te haya impulsado de alguna forma a seguir en este camino? Hombre, yo tengo muchos referentes artísticos, actores y actrices. Actor que con él trabajé, tenía a José María Rodero, don José María Rodero, un actor maravilloso, de lo mejor que ha habido en España. Con él trabajé haciendo Luces de Bohemia en el Centro Dramático Nacional, pero un actor que yo, en general, muchos de los actores que de más pequeño yo veía de pequeño en Estudio 1, estaba Fernando Guillem, estaba José Bódalo, estaba Jesús Puente, estaba Fernando Delgado, Juan Diego, actores con los que luego muchos de ellos he trabajado, ¿no? Actrices, pues mira, antes te he dicho María Esquerino, te puedo decir Amparo Ribelles, con la que trabajé también, te puedo decir Nuria Esper, con la que nunca he trabajado, pero que nos hemos querido mucho, ella siempre me ha querido mucho, yo también. Hay cantidad internacionales, pues fíjate, pues, Pacino, Robert De Niro, yo qué sé, un montón. Pero bueno, estos españoles que eran más cercanos, pues estos, por ejemplo, un actor argentino con el que trabajé maravilloso, que lo conocía de antes también, que era como un modelo a mí para seguir, que es Alfredo Alcón. Sí. Era un actor argentino que murió hace unos 3 años, creo que no llega a 4, tan conocido o más y admirado o más que Nuria Espert en España era Alfredo Alcón en Argentina. Entonces aquí venía a trabajar de vez en cuando y yo hice con él La vida del rey Eduardo II de Inglaterra, de Marlowe, en el Centro Dramático Nacional. Es donde me sustituyó Antonio Banderas, porque 5 días antes de estrenar yo tuve un accidente ensayando, me rompí un pie, estuve 6 meses con el pie en alto, con el clavo. Me sustituyó Banderas y de ahí lo llamó Almodóvar y empezó su maravillosa carrera. La verdad que maravilloso todo lo que cuentas, pero quería preguntarte, como intérprete de gran prestigio que es muy admirado por otros intérpretes, ¿no?, que recién están empezando su sueño, ¿qué crees que es lo más difícil de esta carrera y lo más bonito a la vez por otro lado? Mira, esta carrera es muy difícil. Lo más difícil de esta carrera es mantener la ilusión y no irte abajo, no rendirte cuando las cosas no van bien, porque es muy complicado. Es mucha gente la que sale todos los años de la Escuela de Arte Dramático y de las escuelas oficiales y de las no oficiales en toda España. Muchísima gente. Ahora, gracias a Dios, en las comunidades ya se va produciendo más hace algún tiempo y ya hay gente que incluso en su misma comunidad, sin moverse, ya puede funcionar, ¿no? Pero en general la gente se sigue yendo a Barcelona o a Madrid, ya no tanto a Barcelona, pero sí a Madrid. Entonces, muchísima gente. Aguantar y no perder la ilusión. Y lo más bonito es, iba a decir el primer día, pero cualquier día, que pones un pie en el escenario. Yo todavía me suele pasar que cuando pongo un pie en el escenario, cuando estreno una obra, me tiembla mucho la pierna derecha, me cuesta controlarlo, tengo ese nervio. Hasta que ya arranca y entonces ya me quedo tranquilo. Y lo tremendo de esta profesión es que puede pasar, mira, yo me acuerdo, estaba ensayando, creo que era El sueño de una noche de verano, con Miguel Narros en el Teatro Español de Madrid. Entonces comienza la guerra del Golfo, era la guerra del Golfo, fíjate, en televisión constantemente los bombardeos, era como el inicio de una tercera guerra mundial, aquello lo que era, ¿no? Y yo llego a casa y había tenido un mal día de ensayo, Había una escena que no me salía y Miguel Narros todo el rato diciéndome que si no era, luego ya salió al otro día, pero bueno. Entonces yo llego a casa y veo el comienzo de la guerra del Golfo, los primeros bombardeos, la cabeza de Jesús Hervida, que es una cosa mítica, que empezó el bombardeo en una noche y de vez en cuando la cabeza de Hervida aparecía en pantalla y desaparecía, aparecía en pantalla y desaparecía. Quería estar él muy presente por delante del bombardeo. Eso era importantísimo y sin embargo yo lo veo y mi cabeza donde estaba es que no me había salido ese ensayo, que Miguel Narros me había dicho que no, estaba yo hundido por eso. Entonces un pequeñito fracaso te hunde mucho.
pero un sí o un mínimo aplauso o un mínimo agradecimiento o un mínimo que tú sientas que estás bien, te da toda la felicidad del mundo. La verdad que sí, que te reconforta Esta por profesión dentro. te puede dar lo más grande y lo más terrible. Sí. Y bueno, ¿y qué mensaje le darías a todos esos estudiantes de interpretación, ¿no? Que aún no han encontrado su sitio y que están pico y pala? Vale, yo les diría que sí, que se preparen, que estudien y que trabajen. Que no piensen ni en el éxito, como pasa muchas veces ahora, que no piensen ni en una serie de éxito, ni en el éxito de televisión, no piensen, eso ya vendrá cuando venga y es otra cosa. Pero sobre todo la preparación, y la preparación de un actor está en estudiar, en las escuelas y en el escenario, en el teatro. Ahí es donde se aprende porque tienes un tiempo más grande de ensayo, a trabajar, a llevar un proceso largo con un personaje, encontrarte en el escenario con todas las dificultades que tienes que saltar y que sean muy exigentes con ellos mismos. Y todo lo demás ya vendrá. Es que desgraciadamente hay mucha gente que estudia, que se prepara y luego lo que quieren es saber si le cogen un casting para una serie de televisión de éxito. Y Claro. a televisión hay que ir aprendido. No se aprende allí porque no hay tiempo. La cosa es muy inmediata, ¿no? Entonces, que no dejen su preparación y que no cejen. Y que pongan el teatro por delante, que el teatro es el hábitat propio del actor. Claro. Eso te iba a Ah, preguntar, ¿no? y sobre todo que quieran hacer, muy importante, Sí. no perder la ilusión. ¿Tú quieres ser actor? Pues quiérelo. Quiérelo. Totalmente. No esperes a ver si pues funciona, a ver, no. Quiérelo y no lo abandones. Al final el teatro te responde. Totalmente. De eso te iba a preguntar, ¿no? Que qué significa para ti subirte al escenario y actuar en directo frente a un público que de alguna forma ha pagado por ver la obra de teatro que estás representando en dicho momento, ¿no? Pues mira, cada día que subes al escenario, aunque lleves tropecientas mil veces con una función, el público que viene a verte por primera vez, a no ser que alguien que repita, viene a verte por primera vez, con lo cual cada día es un estreno. Con lo cual, lo que supone el contacto, a mí que me gusta mucho el cine y la televisión también y la cámara, y me gusta, por ejemplo, de las series de televisión, me gusta la inmediatez, el tener un personaje y que no sepas qué es lo que va a pasar con él, con la vida real. No sabes qué es lo que te va a pasar al día siguiente, en el día a día, ¿no? Pero el salir a un escenario y el ver de esa gente que viene a ver una cosa única, porque cada función es única cada día, lo que pase ahí se queda ahí, entre el público y nosotros. Y notar que se establece una corriente muy especial, que no es una cosa tópica, que es cierta, una corriente con el público, que el público te da, tú recibes y tú das y recibes, eso para un actor, para mí y para mis compañeros también, supone la vida, lo supone todo. Y el terminar una función, a veces con un cansancio tremendo que terminas, pero es y ver la respuesta del público, pero es un cansancio no de cansancio, es un cansancio pleno de haberte desahogado, de haber soltado ahí todo lo que tenías dentro. Eso no se paga con nada. Claro que sí. Has trabajado también con grandes intérpretes, ¿no? Tanto en cine, teatro como en televisión, has mencionado ya algunos, pero ¿con quién volverías a trabajar en un proyecto futuro con los ojos cerrados sin pensártelo dos veces? Mira, yo con los ojos cerrados, sin pensármelo, Sí. trabajaría con Fernando Delgado. Con Fernando Delgado Sí. murió también hace algunos años, tenía un enfisema pulmonar grande. Era un señor, cuando yo trabajé con él, tenía 70 y algo años, era gordo, porque se pasaba la vida comiendo caramelitos. A mí en escena, por lo bajo, me reñía y me decían, no me has traído caramelitos de Carrefour. Todos los días. Cuando yo trabajé con él, tenía un enfisema pulmonar que le costaba muchísimo andar, no se podía, había que ayudarle, íbamos de gira del coche a la puerta del hotel, pero salía al escenario y no existía enfisema, no existía nada. Era un bestial y hubo un compañero maravilloso, Fernando Delgado. Trabajaría con los ojos cerrados por Amparo Ribelles, con ella hice la Celestina y el abanico de Lady Windermere de Oscar Wilde. Ha sido como mi madre en el teatro, mi madre, mi compañera, mi cómplice, de todo. Una maravilla de mujer, una maravilla de actriz. Y luego también trabajaría, sin dudarlo, y que he trabajado también con Concha Velasco o con Paloma San Basilio. Con Concha Velasco hice Écuba, nos conocemos mucho tiempo, hicimos una cosa de gala y luego hicimos Écuba, dirigida por José Carlos Plaza, y con Paloma San Basilio, que hice hace unos años el musical de My Fair Lady. Yo hacía el profesor Higgins y hacía Elisa Doolittle. Estas dos mujeres a mí me ha sorprendido. Desde luego, cuando alguien está ahí arriba, fíjate, no es nada gratuito. Es porque son las personas currantes, trabajadoras y honestas. Tanto Paloma como Concha a mí me sorprendieron porque trabajaban con las demás, humildes como las demás, compañeras hasta del último compañero de la compañía, maravillosas.
Es gente con luego tengo actores un poco más de mi edad, José Pedro Carrión, que en este momento creo que está ahí viendo feliz la vida en Canarias y nos ve, le mando un beso, que ha sido como un hermano mío. Con él hice El sueño de una noche de verano, con él hice La última luna menguante, que es la primera obra que se hizo en España sobre el SIDA, que hicimos. Con él he hecho, que he hecho más, es que he hecho Los enredos de Escapín, he hecho bastantes obras con él. Sí. Carlos Hipólito es como un hermano mío también. Por él he hecho varias cosas también. Es una noche de verano, el concierto de San Ovidio, Los enredos de Escapín también, hemos trabajado mucho juntos. Hay mucha gente. Pero bueno, si te digo 4, por ejemplo, Fernando Delgado, Alfredo Alcón, Amparo Ribelles, Concha Velasco y Paloma San Basilio. Al final es como una gran familia, ¿no? En la que compartes todo durante Siempre. el rodaje. Siempre, sobre todo en teatro, porque fíjate, en televisión, a no ser que estés haciendo una película o con una serie de televisión rodando fuera, que también me ha pasado, en una obra de teatro donde luego te vas de gira, donde viajas tanto, donde viajas en el autobús, donde convives en el hotel, donde convives en el escenario, donde te vas a cenar, donde te vas a tomar una copa luego juntos, donde la gente que conoces, la gente se crea un vínculo tan grande que en ese tiempo casi convives más con ellos que con tu familia. Hay veces que sabes más de tus compañeros, tus compañeras, que de tu propia familia. Y se crea una especie de gran hermano, pero real. Sí, totalmente. De nosotros surge de todo, surgen discusiones, surgen amistades, pero al final siempre con un cariño tremendo. Y cuando se acaban las funciones y te tienes que despedir, dices, joder, es que la vida me corta algo en lo que yo estaba a gusto ahora mismo. Total. Bueno, tengo que preguntarte por un proyecto del año 2002 que se llamaba Géminis, Venganza del Amor, si no me equivoco, en el que interpretabas Sí. a Mario Álvarez, porque supone recordar mi infancia, ya que yo era muy fan de las telenovelas que se emitían en la 1 por ese entonces, ¿no? ¿Qué me Sí, puedes sí, decir de sí, esta sí. historia y en qué crees que se diferencian las novelas de las series? Porque actualmente como que hay una línea cada vez más delgada, ¿no? Vamos a ver, aquella serie Géminis, ahí es donde yo hacía un personaje, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje. Sí, pero Mario tenía Álvarez se llamaba. como 2 amores, ¿no? Jugaba Sí. con 2 amores, con Paca Gabaldón y con María Costi. Me parece que era. Y me preguntas qué línea separa las series de De este las tipo novelas, de... del género del melodrama, por así decirlo, sí. Sí. Porque es que Bueno, ya cada vez no. como En que... general lo que separa este tipo de series, que es lo que, entre comillas, Sí, llamamos culebrones o llamábamos, y las series normales, ¿no? Que son las que solemos ver en sí, prime time y que suelen ser semanales. Hombre, lo fundamental que las separa es la inmediatez, porque en una serie, por ejemplo, ahora con el Ministerio del Tiempo o como con alguna otra serie que Hospital Valle Norte, de las últimas que he hecho, series semanales, pues un capítulo se rueda en unos 10, 12 días. Tienes ese tiempo. Tienes claro. ese tiempo, los guiones, tienes tiempo para trabajar. Sin embargo, este otro tipo de series que hubo un tiempo en que la gente las denostaba, incluso entre nuestros mismos compañeros, ¿cómo vas a hacer un culebrón? ¿Cómo vas a hacer una serie? ¿Qué no sé Como que cuántos? está mal No, visto de sí. por sí ya, simplemente para los espectadores verlas, inclusive, ¿no? Como que Claro, está sí, mal bueno, pues visto. Sí, estas series es que prácticamente se rueda casi un capítulo diario. Entonces, lo que les diferencia es la rapidez y la inmediatez. Aquí se rueda, en los culebrones se rueda como ahora Amar para siempre, que sí, era más tiempo revueltos cuando yo estuve con ellos, todavía en la primera, ¿cómo se llaman estas otras? Que Acacias, no sé cuántos, Puente Viejo. sí. Estas series diarias es un reto para el actor impresionante, porque tú tienes que dar unos resultados continuos, casi sin saber lo que va a venir después, porque se rueda casi un capítulo diario. Mientras que las semanales tienes un poquito más tiempo, hay más elaboración, más tiempo de ensayo, ¿no? Y en una película no te digo nada, pues una película durante 3 meses hay tiempo de ensayo, tiempo de preparación, a lo mejor 2 secuencias diarias, con muchísimo tiempo. Pero lo que sobre todo las diferencia es la rapidez. Sí, totalmente. Bueno, como fanático de la historia, ¿qué personaje histórico te gustaría alguna vez interpretar que aún no hayas tenido la oportunidad y la gran suerte de hacerlo, ¿no? Sea en la pequeña pantalla, en el teatro, en cine, ¿por qué no? Hombre, personaje histórico no tengo. Esto si nos vamos a la Edad Media y nos vamos a la edad del Siglo de Oro y nos vamos por ahí, pues no tengo uno especial. Hombre, me gustaría mucho interpretar la vida de Miguel, no de Miguel Cervantes en un capítulo nuestro del Ministerio, sino la vida de Miguel Cervantes. Me gustaría, por ejemplo. Sí, Luego personajes históricos, pero personajes históricos contemporáneos, que siempre digo que a veces me preguntan, ¿con qué te hubiera gustado tener una reunión a hablar? Pues te lo digo, me hubiera gustado mucho conocer y
e interpretar, porque debe ser una vida interesante, con Santiago Carrillo. Me hubiera encantado, me hubiera encantado. Y además hubiéramos hecho una entrevista los dos sin que nadie nos cortara fumando un cigarrito, que a nadie se lo cortaba. Yo fumo. Qué genialidad, la verdad. Me parece un personaje interesantísimo, no para conocer los últimos tiempos ya con Democracia, que ya lo conocíamos más o menos, sino toda su vida interior y todo su periplo en el exilio, en Francia, viniendo con pelucas escondido a España, saliendo. Me hubiera gustado muchísimo, mucho. Y bueno, hasta la fecha, ¿cuál podría decirse que ha sido tu mayor reto interpretativo, no? Mi mayor reto interpretativo, hay muchos, casi el reto interpretativo es el que te viene por delante. Pero hay un personaje, hay dos o tres. Está el personaje de Rich, que es de la obra que antes he comentado que hice con José Pedro Carrión, La última luna menguante, en inglés era Asís, y en español la llamamos La última luna menguante, que era una función sobre el SIDA en la época, en el año 85-86, que era cuando el SIDA hacía poco que había empezado, donde los enfermos SIDA eran todavía apestados, que no salían de sus casas, que no se atrevían, y nosotros hicimos una función sobre una pareja que se separa porque uno de ellos dos tiene SIDA, se quieren separar y al final cada uno por la cosa de su sitio se vuelven a juntar. Entonces poner eso en el escenario, que creo que nos ha vuelto a poner la primera vez, fue impresionante. El personaje era enfermo de SIDA, Rich, era impresionante. Y luego ver que en un patio de butacas, poquito a poquito, a medida que avanzaba el tiempo con la función, estuvimos 3 meses en el Teatro Pavón, venían hasta grupos de asociaciones enfermos de SIDA y que tenías el patio de butacas lleno de gente que apenas salía a la calle y que venían a ver al teatro. Eso fue una maravilla y te hace pensar que nuestra profesión no es frívola para nada y que tiene muchos momentos frívolos en cuanto a lo que das en la escena, tal, pero que tiene mucho de social y que tiene un sentido y que contamos algo y que animamos algo, bien para criticarlo, para cargarlo, para apoyarlo, para dar esperanzas, para lo que sea. En este caso fue el de dar esperanzas y ayudar a estos enfermos a salir a la calle. Y luego el personaje de David, el ciego protagonista de la función del concierto de San Ovidio, de Antonio Puerto Vallejo, que hice con Miguel Narros también en el español, que precisamente la última vez que se hizo en teatro lo había hecho José María Rodero. Y es de los éxitos grandes de José María Rodero. Ese personaje ciego fue un reto muy grande. Fueron 2 meses de ensayo, 2 meses de ir todos los días a la 11. Y me acuerdo, se llamaba Enrique, el ciego con el que yo conocí, de irme con él todos los días, de enseñarme en la 11 cómo funcionaba un ciego, cómo aprendían cuando había objetos delante por el corte del aire. Fue un trabajo impresionante. Esos dos fueron dos trabajos maravillosos. Y luego otro con el que me divertí mucho, que era mucho curro, pero me divertí mucho, era en la serie de Calle Nueva, que precisamente su culebrón, haciendo el personaje de Víctor Ambrus, que era un húngaro exiliado en España, que apenas hablaba español, paralítico, que iba en una silla de ruedas de un tiro, había sido un espía de un tiro, iba en una silla de ruedas. Entonces, trabajar ese personaje en la silla de ruedas y trabajar un texto que me llegaba cervantino, en español, Cervantes rocambolesco. El trabajo que yo me hacía en casa de desmontar ese texto, a ver qué quiere decir este personaje. Esto, pues voy a decirlo como un húngaro que no sabe hablar casi español y que habla así, el acento, trabajar ese acento que además Victoria Azcay se llamaba, una mujer de la embajada húngara con la que hablé para que me ayudara, me enseñara un poquito de húngaro y me enseñara el acento y a hablar como hablan los húngaros que llegan aquí a España, que apenas hablan español. Eso fue un reto muy grande, muy bonito, del que estoy encantado. Claro que sí. Bueno, y hablando de otro culebrón, por así decirlo, ¿no? Un proyecto como Bandolera, ¿qué recuerdos tienes del Lobo de Sierra Morena, no? Porque grabaste todos. Más de 100 capítulos. Sí, Este personaje. todos los del mundo. Yo entré en Bandolera para estar 3 meses. Sí. A los 3 meses yo cedía la banda a Bandolera y ahí me mataban. Entonces me dijeron, un poquito antes de la me dijeron, no, Juan, es que no queremos que te mueras de momento, pero hay que morir. Digo, bueno, pues nada, hay que morir. Dice, no, vamos a matarte, pero tú renaces, vuelves otra vez. No te han matado. Me acuerdo que me mataron de 3 tiros, me caí por un puente y volvía, vamos, en grabación falté como 10 días, pero en emisión tardé más, ¿no? En el tiempo transcurrido. Y volví ciego, con un ojo, con la cara partida, con un vagabundo sin memoria, hasta que la vuelvo a recuperar. Pues los recuerdos son maravillosos y además a mí que me gusta mucho la naturaleza, me gustan los caballos, nos pasábamos horas en el monte con los caballos. Yo tenía un caballo, un percherón negro, tremendo, precioso,
que me hice muy amigo de él. Y cuando llegaba al rodaje, llevaban los caballos y yo con la excusa de calentar el caballo, pues a lo mejor estaban rodando otra escena. Y entonces me acuerdo que el Chato, Alfonso Vergara, que era el Chato, que era de mi banda, y yo pedíamos los caballos, o dejaron los caballos y vamos a desfogarlos por el monte un poquito y ya venimos a rodar y tal. Y nos dábamos unos paseos tremendos. Los recuerdos maravillosos, pero sobre todo eso por los montes. Ahora, que ir a rodar a las 7 de la mañana, meterte en la sierra, con los caballos, por mucho abrigo que te pongas, con todo lleno de escarcha blanca, que hasta los cascos de los caballos resbalaban, no se lo doy a pasar a nadie. Eso sí. Pero unos recuerdos fantásticos de divertirme Qué como un bonito. niño jugando en Niños y Vaqueros. Qué bonito, la verdad. Bueno, y adentrándonos ya en el Ministerio del Tiempo, ¿no? Esa afición creada por los hermanos Olivares tan bonita que el martes 5 de mayo vuelve, ya se estrena por fin en Radio Televisión Española, Bueno, cuarta temporada. si no tengo entendido, escucha, creo que el 1 hay un preestreno. Sí, el lunes, es verdad, el 1 hay ¿No? está el preestreno, ¿no? Esto, Pendiente. sí, sí. ¿Qué haréis ahí los actores? ¿Haréis algo? ¿Nos puedes contar un poquito acerca de esto, de este preestreno? Si Bueno, os pues han me parece convocado que de alguna manera. se organizará, me parece que desde Televisión Española o desde la web del Ministerio se está organizando un encuentro de quien quiera, de los fans, los ministéricos, quien quiera apuntarse, un Bonito. encuentro con nosotros, con los actores, con todos, con Hugo, con Jaime, con Salvador, con Pachino, con Alonso de Entre Ríos, con Amelia, con Irene, con Angustias, conmigo, con Macarena, con Lola Mendieta, con todos ese mismo día. Me parece que durante todo el día o desde el mediodía pues nos repartiremos el tiempo, estaremos conectados como 1 hora cada uno para que toda la gente se pueda conectar, podamos hablar, nos puedan hacer todas las preguntas y hablemos del mundo, del demonio, del cielo, de lo que les dé la gana. Qué bonito, la verdad. Bueno, ¿qué enseñanzas te ha dejado, ¿no? Tu personaje de Ernesto a lo largo de todos estos años, metiéndote en su piel, básicamente, ¿no? Sí, bueno, o sea, yo creo que todos los que estamos en el ministerio es nuestra serie. Cuando Javier Olivares dice esta es la serie de mi vida, el cariño que le tenemos todos a esta serie, yo creo que es la serie, si no de nuestra vida, casi de nuestra vida, para todos, porque esta serie la empezamos creyendo que o nos estrellábamos o se convertía en una serie de culto. Era un riesgo tremendo, pero que teníamos que estar ahí. Y se hizo con mucho cariño, con pocos medios, ahora tampoco tenemos tantos, con pocos medios, pero con una ilusión tremenda por parte de los actores, de la producción, de los directores, de todo el equipo técnico, maquillaje, vestuario. Trabajábamos por encima de las posibilidades y de lo que en realidad se compensaba para conseguir ese resultado. Y entonces es una maravilla. Y luego a mí lo que esta serie me ha enseñado sobre todo es la contención. Sí. Porque sabes que Ernesto es un personaje un tanto oscuro, es un personaje muy callado, que le gusta estar siempre organizando mucho, pero siempre en la segunda línea, que no sale a primera línea a no ser que realmente sea necesario a solucionar un tema. Entonces es un personaje muy, muy contenido. Yo no soy nada contenido en la interpretación. Me tienen que frenar o me tengo que frenar yo, ¿no? Entonces este personaje me ha enseñado la contención y el silencio, porque yo no callo nunca tampoco. Entonces Claro. ese personaje me ha hecho Eso es practicar verdad. el silencio y la contención. Sí. Bueno, te quería preguntar cómo te sientes, ¿no? Al ver tanto cariño de las personas con fanfic, ilustraciones, mensajes, todo tipo de arte, básicamente. Eso es que algo dedican a la que serie. yo lo veo, pero para mí, para mis compañeros, para la serie. Apoteósico, Y, vamos. y yo personalmente digo, yo no me merezco esto, yo lo que he hecho ha sido un trabajo, mis compañeros, un trabajo con mucho cariño, pero estas manifestaciones son tan grandes que el miedo es a defraudar. El miedo es a defraudar, pero desde el principio y luego entre temporada y temporada que ha pasado tanto tiempo del ministerio y la gente y los ministerios han seguido, jamás han abandonado. Jamás han abandonado. Yo creo que gran parte del mérito de que ahora que tuviéramos una tercera, que ahora tengamos una cuarta y Dios quiera que tengamos una quinta, Ojalá. yo creo que lo debemos a estos fans, a estos seguidores que tenemos, con todo el cariño, todo el respeto, todo el amor que nos ponen, dispuestos a todo. Entre temporada y temporada han quedado grupos para volver a ver la serie, para hablar sobre la serie, para discutir, nos buscan, intentamos interactuar con ellos todo lo que podamos. Eso yo no me lo pensaba, no lo he vivido nunca en ninguna otra serie de televisión, en ninguna. Sí. Es la primera. Y quería preguntarte cómo te llegó esta posibilidad, ¿no? De sumarte a la serie. Pues esta posibilidad me llama un día mi representante y me dice, oye, hay un productor, Javier Olivares, y un director, Marc Vigil, que quiere hablar contigo porque te ofrece una serie sobre viajes en el tiempo. Y digo, no.
qué divertido, ¿qué es esto? Viajes en el tiempo, muy bien. Y oye, digo, pues en principio sí queda con ellos. Total, que me citaron en un hotel, en la cafetería de un hotel. Me cito con Javier Olivares, con el productor, y con Mark Vigil, que es de alguna forma el director de los directores, el director de la serie. Y bueno, me pasan un guión. Ah, bueno, me habían pasado un guión primero. Pasaron un guión y lo leí. Y yo digo, esto es una locura, esto es una locura. Cuando veo una secuencia en el Café del Espejo, en la Castellana, a Diego Velázquez hablando con Picasso Sí. y teniendo celitos porque el otro no le dice que es el mejor pintor y saber quién es cada uno, digo, pero ¿esto qué es? ¿Qué locura es? Picasso con Velázquez en la Castellana, en una cafetería. Esto es una locura. Fui a hablar con ellos y fue tanta la ilusión con la ilusión que yo les vi y tanta locura lo que yo veía en eso que me tiré de cabeza, me tiré de cabeza. Totalmente. Y luego el primer día de lectura me acuerdo, ya con todos los intérpretes, con todos los actores allí, me acuerdo que donde ensayábamos en los platos de Infinia y al lado del profesor Boadilla, salíamos luego a fumar a la terraza un cigarrito antes de lectura y lo comentábamos entre nosotros por esta serie, qué locura es. Otro que es que gustará, que enganchará, que no gustará, y llegábamos a la misma conclusión, o nos pegamos un tortazo y nos tachan de absurdos, o se puede convertir en una serie de culto, sin soñar que iba a llegar a donde ha llegado la serie. Y mira en lo que se ha convertido, contratado sobre el Ministerio del Tiempo en la universidad, con novelas escritas, con cómics, con seguidores como hasta el Museo del Prado o el Reino Sofía o la Casa del Libro. Me acuerdo que ya desde el primer capítulo que fue el empecinado y luego con López de Vega también, la Casa del Libro con la producción, para que les avisaran qué temas se iban a tratar en otros capítulos para tener bibliografía preparada, porque la gente agotaba los libros de lo que se trataba. Cuando sabes que en los institutos, muchos institutos, el día siguiente de capítulo, en clase de historia y literatura, por ejemplo, paraban, veían el capítulo del ministerio y luego hablaban sobre la época y sobre los personajes. Entonces es una maravilla, es la gloria divina. Sí, nos ha permitido conocer nuestra historia desde otra perspectiva y con un gran Claro, ingenio, sinceramente. sí, porque yo no sé tú, pero cuando yo Porque a estudié través de los historia, libros, eh, cuando estás estudiando en eran datos lo que clase, estudiábamos, claro, ¿no? Pocos hechos muy concretos y los que querían, los que no estaban tapados. Y datos, fechas, y los reyes fueron tal, que tuvo el hijo tal, de que cual ocurrió, no sé qué, no, un poquito punto, fuera. más Sin embargo, aburrido que como es el ministerio, que para nada tiene todos los ingredientes perfectos para enganchar a cualquier tipo de público. claro, aquí además estudiamos la historia, pero estudiamos la historia de la historia. Por ejemplo, el hecho del capítulo de que Napoleón se quedó en un pueblo del centro de España bloqueado en un convento por la nieve y que gracias a que una monja cocinera perdonó la vida a unos condenados a muerte, eso no se estudia en la historia. Eso no lo estudiamos, son anécdotas y sin embargo eso está documentado porque tanto Javier como Mar como Anaís, los tres de los que son historiadores y están muy bien asesorados por lo que saben ellos y por lo demás. Y Javier es un buceador de la historia. Son hechos reales, históricos y que no conocemos. Y luego esto de jugar con la historia, de formarla, hacer lo que queramos para llegar al punto de que sea lo que tiene que ser, que podría haber sido mejor pero también peor, pues claro, tiene un punto muy atractivo. Y luego pues eso, pues la ficción del poder viajar por el tiempo. Que yo no sé si lo sabes, pero en alguna rueda de prensa, lo he dicho, me acuerdo de una rueda de prensa que se levantó un señor mayor, así calvo, con barba, cara de físico y gafas, y dice, perdón, tengo una objeción. Dice, ustedes viajan en el tiempo por unas puertas y así. Dice, perdón, es que así no se puede viajar por el tiempo. Esa no es manera de viajar por el tiempo. ¿Cómo viaja usted? Pues sí, la verdad. Bueno, por ejemplo, en Doctor Who se viaja a través de una TARDIS o algo así, ¿no? Por Claro, ejemplo. claro. Bueno, ¿cómo Luego podrías...? está Timeless también, Timeless, que sabes que es un Sí, plagio sí. de la serie nuestra, que hubo demandas y juicios por medio de todo. Y ellos viajan en una especie de máquina, una bola que sale por el espacio. Sí. Vete tú a saber. Y hay Total. gente que viaja en el tiempo por una niebla que le viene y cambia de Pero plano es de que eso es existencia. Cambia de fantasía. tiempo. ¿Eh? Lo importante es contar la historia, que eso es fantasía dentro de lo que cabe, que... Claro, Claro. claro. Bueno, quería preguntarte, ¿cómo puedes definir al Ernesto de la primera temporada respecto al que veremos en esta cuarta, ¿no? El resto es el mismo, es casi un bloque, ¿eh? Sabes que es un personaje que ya conocemos un poco de su pasado por el capítulo de Torquemada, pero normalmente él jamás hace referencias, como si no hubiera existido, ¿no? Incluso se cambió el nombre y todo, ¿no? Pero sigue siendo el mismo bloque, únicamente que ya a partir del hijo, y aquí se verá un poquito más, no puedo contar, pero se verá un poquito más, se le despertó una sensibilidad que él creía dormida. Claro. Él se ha defendido de muchas cosas siempre, tiene esa
esa actitud hierática, esa actitud metida para adentro, callada, no quiere que se sepa nada de él, no quiere que aflore sus sentimientos, él a cumplir lo que tiene que hacer, las normas son las normas, nuestro destino es este y ahí estamos, nada más. Sin embargo, a partir de lo del hijo, de pronto, ¡paf!, se le despertó una pequeñita cosa ahí que lo vamos a ver quizá un poquito más humano, un poquito más sensible en esta cuarta temporada, pero no puedo decir nada más. Claro. No, solo hablar lo que en algún teaser de estos ya ha salido, claro. La ilusión que tengo con Ernesto es poder reunir a la familia, es poder reunir a mi hijo youtuber del año 2019 con su hermano Torquemada, que es 500 años mayor que él. Qué bueno. No sea una cena, a ver qué pasa. Y bueno, ¿y cómo ha sido interpretar a Torquemada, ¿no?, en esta serie? Sí, eso fue muy divertido. ¿Y cómo hacemos? Torquemada y el padre de Torquemada, claro, y Ernesto disfrazado de Torquemada. Buscamos algunas diferencias de pequeñitas características físicas, me acuerdo. Torquemada era como un poco más acogido, Ernesto haciéndose pasar por Torquemada, o el padre un poquito más estirado, más ágil. Pero fue como el día de la marmota rodar, porque había una secuencia que era juicio. Estuvimos todo un día con el juicio, que de pronto tenía que hacer de Torquemada real, y luego había que repetir lo mismo con el padre de Torquemada, Ernesto, caracterizado de Torquemada. Había que repetir lo mismo y los dos enfrentados, y ahora eres este y ahora eres el otro. Y eso fue un día que ni Jorge Dorado, que era un maravilloso director, fue idea de él, que dirigió este capítulo, y yo, estábamos el día, ya no sabíamos, llegaba un punto que ya no sabíamos quiénes éramos. Había que llamar a la producción y decirle, oye, ¿qué acabamos de rodar? ¿Es Torquemada o es Ernesto de Torquemada o es el padre quién es? Que tenemos que hacer lo mismo, pero ¿desde qué punto de vista? Claro. De todas las temporadas que ya se rodaron, ¿no?, ¿cuál es la que más has disfrutado? Hombre, todas lo hemos pasado muy bien, pero la que más he disfrutado, y supongo que gran parte de mis compañeros también, todas las hemos disfrutado mucho, pero la primera era la de la super sorpresa. Claro, lo que contabas antes. Estuve con Torquemada, estuvimos con los nazis, estuvimos también me acuerdo, con los nazis, tenía que estudiar alemán para hablar en alemán, madre mía, qué rollo. Pero claro, era el primer año, era la primera temporada, cogíamos los guiones, siempre los hemos cogido así, pero en aquella temporada venían los guiones y los devorábamos como un cuento. A lo mejor tú estabas rodando, llegabas al camerino, habían repartido guiones, tú todavía no lo tenías y te ibas a tu compañero, ¿tienes el guión, lo estás leyendo? No, pues déjamelo, por favor. Y cogíamos y nos devorábamos como cuentos. Entonces he disfrutado, pero sobre todo la primera y la segunda, las que más. Claro. Las que más. ¿Y qué nos puedes decir de tus compañeros de reparto, ¿no?, que son genialidades también? ¿Qué te voy a decir? Es que somos familiar. Todos, pues mira, Jaime Blanc, que también es uno de los grandes actores históricos de toda la vida. Totalmente. Este fue en un paso adelante donde estaba. Pues él era otro referente desde pequeñito, y de pronto verte trabajar con estas figuras que para ti han estado ahí en el Olimpo desde pequeñito, y vértelo de tú a tú. Somos muy amigos, es un maravilloso actor, un maravilloso compañero, con el que a veces además es muy bromista, y a veces nos cuesta estar serios trabajando. Pero Cayetana para mí es muy especial. Yo la quiero a Cayetana. Había trabajado con su madre, pero con ella no. Con su madre una vez, con Gemma, acuerdo, con ella no, pero nos conocíamos. Pero es una persona maravillosa, súper compañera, accesible, continuamente está planteando cosas cuando tenemos que estar juntos, y si buscamos esto, si probamos esto, continuamente. Y luego yo la admiro porque para mí es una marciana, es una persona que está trabajando con nosotros en el ministerio, trabajando y estudiando como el que más, como los demás, pero aparte ella tiene 2 programas culturales de teatro, de cine, en televisión, que se los prepara ella completamente, se prepara ella los guiones, le dice quién viene, los guiones, se prepara todas las referencias, todas las entrevistas, todo se lo prepara ella solo. Cuando no estábamos rodando, ya estaba con el ordenador. Cuando nos llevaba un coche a casa, que vivíamos cerca, nos llevaba el mismo coche, ella se sentaba, abría el ordenador y se empezaba a trabajar la serie. Es impresionante. Nacho Fresneda lo conozco desde antes de venir a Madrid, es de Valencia como yo. Sí. Pues yo conozco a los padres y lo conozco cuando se venía para Madrid, que me llamó para preguntarme a dónde podía ir, qué es lo que podía hacer. Entonces hay una relación, aparte, pues fíjate, pues desde que empezábamos casi, ¿no? Hugo es un ser exquisito, maravilloso, buen compañero, buen actor, humilde, apostando a por todo, increíble. Amelia es una delicia, ya la has visto cómo es una persona dulce, cariñosa, sin vueltas, abierta, de todo.
Angustias ha sido Francesca, otro descubrimiento para mí. No nos conocíamos de nada, teníamos compañeros de referencia, pero no nos conocíamos. Y desde el principio fue como si nos conociéramos de toda la vida. Hicimos ahí un hilo conductor entre los dos, que la quiero un montón. Continuamente nos comunicamos, continuamente, incluso no estando rodando, porque es una maravilla. ¿Quién me dejó? Julián. Rodolfo, es que yo creo que fue lo primero que hizo en teatro, lo hizo conmigo. Fue el Cerco de Numancia, de Miguel de Cervantes, dirigido por Manuel Canseco hace un montón de años, y me parece que era lo primero que hacía. Estaba empezando. Entonces nos queremos mucho. Él me quiere como que me veía allá arriba, que él estaba empezando, y yo le tengo mucho cariño porque es que lo veía empezar casi. Claro. Macarena para mí es una joyita, es una cosa muy especial. La quiero un montón, trabajé con ella un poquito, pero casi no coincidíamos en el Mar de Revueltos. Y luego cuando vino, me alegré mucho cuando vino aquí. Es una maravilla, es para enamorarse y llevártela a tu casa, Macarena. La quiero muchísimo. Y yo sé que ella también me quiere mucho. Nos hemos ayudado mucho y hemos trabajado a gusto juntos. Hemos tenido momentos fuera de los rodajes de hablar y de pasarlo bien. Maravilloso. Es que todos, ¿qué quieres que te cuente? Es que claro. no te puedo dar una... Es que es increíble. Cuando nos vemos de temporada a temporada, con toda la distancia que ocurre, nos abrazamos como si dijéramos, ya estamos toda la familia en casa. Otra vez reunida. Sí, como en esta cuarta temporada que se ha reunido a todos, ¿no? Básicamente. De nuevo. Eso es una de las cosas que ha costado. No, prácticamente claro. No. A todos. Sí, a todos, sí. Eso es lo que ha costado un poquito. Claro. A la hora de empezar, aparte de otras cosas... había que esperar un poquito en el tiempo porque todos querían que estuviésemos todos y todos queríamos estar, pero claro, todos íbamos haciendo otros proyectos, entonces todo eso había que cuadrar hasta que se consiguió. Claro. Y menos mal que se consiguió. Claro, menos mal, la verdad. Quería preguntarte también por cuál ha sido el capítulo que más te ha removido por dentro como espectador, ya no como actor que interpreta a Ernesto, ¿no? Sino como espectador. Hay muchos, la verdad. Hay muchos, sí. Épico. Pero que me haya despertado mucha curiosidad y que, joder, es algo, muchas sensibilidades ahí dentro y épocas que yo no conocía. Es el capítulo, por ejemplo, de la residencia de estudiantes, cuando está Lorca, cuando está Dalí, cuando está Buñuel, que son personajes tan cercanos en cuanto a referencias del siglo pasado. Pues ese capítulo me hizo entender que había muchas cosas que no conocía de personalidad, de personajes muy cercanos a nosotros y que han fluido mucho en nuestro tiempo. Claro. Sí. Y bueno, y también preguntarte por qué acontecimiento histórico te gustaría que hubiera en el caso de una quinta temporada, que ojalá ya haya quinta temporada y que no se haya emitido todavía, ¿no? En el Ministerio del Tiempo. ¿Algún acontecimiento histórico? Sí, que más te llame la atención, que te gustaría formar parte, de que la patrulla viaje a través de las puertas o algo así. Hombre, hay muchos, pero a mí me gustaría estar otra vez en la conquista de América, otra vez, pero estando yo. Claro. Estando yo. Y irnos a rodar, si no nos vamos al Caribe, pues irnos a rodar a Canarias, por ejemplo. Irnos a rodar y me gustaría. Pero por el acontecimiento histórico me encantaría, pero sobre todo yo creo que es por eso, por irme a rodar la temporadita a Canarias. Total. Y para el descubrimiento de América, como sea. Total. Y bueno, preguntarte también por una de tus últimas experiencias también en televisión, aparte del Ministerio del Tiempo, como has dicho antes, Hospital Valle Norte, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Sí. Hombre, la serie estuvo muy bien. Yo creo que es una serie que no ha estado bien tratada. Me parece que es una serie estupenda. Se hizo una temporada, no se ha llegado a renovar. Fuera se ha vendido muy bien. Pero es a veces lo que ocurre con las series. Por esa serie... A mí me gustaba mucho, estaba muy bien, pero había ciertas cosas que corregir, que se hubieran podido corregir y hubiéramos hecho una serie maravillosa. Ya lo era, pero se hubiera mejorado. Pero no hubo tiempo. Pasamos una temporada muy rápida y no hubo tiempo para más. Ahí hacía el antiguo dueño, porque era una fundación a mi padre, pero el director o el presidente del hospital. Mi envidia fue que, siendo un buen cirujano, como era el presidente y era el director del hospital y tenía que encargarme de cosas administrativas y de follones, la envidia que ahí me daban a mis compañeros cuando entraban al quirófano. Porque yo soy muy médico. Sí. Yo soy médico en realidad por vocación y por afición. Estudié primero medicina, nada más, pero me encanta la medicina, me encanta. Qué bueno. La oportunidad de entrar en un quirófano, pues no tuve oportunidad, me quedé a las puertas de eso. Qué bueno. Pero bueno, creo que es una serie que nos dejó un sabor de boca como que queríamos más. Esperábamos que iba a haber más y al final Televisión decidió que no y no lo hubo. Bueno. Ya, qué pena, la verdad.
Y bueno, ya para finalizar, Juan, que de verdad me ha encantado estar en esta charla, me lo he pasado muy bien contigo, de verdad. Quería preguntarte, si tuvieras la oportunidad de viajar a través de las puertas del pasado, ¿qué le dirías a tu yo de hace más de 2 décadas, ese que empezaba en este camino? ¿Qué le diría a mi yo? Sí, al del pasado. Pues le diría tantas cosas, no sé. Le preguntaría, oye, ¿cómo te atreviste a dejarte un día 12 años de banco, yo trabajo en una caja de ahorros, para Sí. lanzarte a la aventura esta del teatro? Y le diría, porque yo pasé mucho miedo cuando lo hice, mucha inseguridad, cuando yo estuve 12 años trabajando en un banco, en la caja de ahorros Montepié de Valencia, lo que ahora se ha unido y que es Bankia también, y a los 12 años, siendo jefe del departamento extranjero, me lo dejé. Ya hacía teatro aficionado en Valencia, pero es cuando me vine profesionalmente a Madrid y le diría, oye, estate tranquilo, vive tus miedos, pero tranquilo que si tú no dejas el teatro, si no dejas la interpretación no te va a dejar a ti. Confía, sigue adelante y confía. Y a lo mejor hubiera hecho cosas con más valor de cuando los hice. Entonces, por De ejemplo, verdad, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor poder entrevistarte, Juan. no, el honor mío, el placer mío también, que me lo paso muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias por todo, de verdad. Y nada, amigos y seguidores de Veo, Escucho y Os Cuento, espero que os haya gustado muchísimo esta entrevista con el gran actor Juan Guea. Y por favor, no os perdáis ningún capítulo de esa cuarta temporada que está pendiente a estrenarse. El preestreno será el 1 de mayo, pero luego será el gran estreno el 5 de mayo. Hasta la próxima, amigos. Muchas Hasta la gracias, de próxima. verdad. Un beso muy grande.